Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, soy Andrea y hoy día, un jueves de VDI, vamos a hablar sobre cómo presupuestar un trabajo para ilustración o mejor dicho, cómo cotizar. Antes del VDI voy a dejar aquí el link de todas mis redes sociales y por supuesto mi tienda de recursos digitales donde vas a encontrar ahí todos mis recursos, pinceles y muchísimo más, todo para ilustración digital y por supuesto mis cursos en Creana, aquí abajo todo en la descripción. Este VDI es gracias a ustedes porque votaron entre 3 de estos y ganó el de cómo cotizar, así que buenísimo. De hecho, seguro que en alguna oportunidad estaré haciendo los otros videínes, pero atentos a comunidad YouTube porque voy a estar haciendo varias encuestas para que ustedes puedan elegir mejor los temas. Bien, vamos a empezar primero como el formato de la cotización o el presupuesto que de hecho muchos quieren saber. Yo voy a dejar aquí mi formato que realizo durante muchísimo tiempo, ya vengo con este formato. Y siempre he explicado quizás en otros videínes de cuánto cobrar por ilustración o el de hacer cotizaciones o el de tics, etc. He dejado ciertos formatos, pero esto lo voy a dejar tal cual para que ustedes lo chequeen aquí. Yo normalmente para las cotizaciones utilizo lo que son mi logo, por supuesto, mi información de redes sociales, no doy mi celular porque muchas veces puede ser tedioso que clientes te estén mandando WhatsApps y es mejor para mí en particular todo por correo o por reuniones virtuales, Zoom, etc. Así que depende mucho también si deseas dejar el celular. Luego viene la parte de los detalles, que es bueno, yo pongo ilustración, pero tú puedes colocar estilo. Aquí yo coloco una imagen de referencia de mi estilo de ilustración y luego en la siguiente todos los detalles que va a haber del trabajo y por supuesto el precio. Por ejemplo, si tú estás realizando una comisión, ¿no? Un encargo que es para individuos y ya tienes tarifas generales, entonces puedes colocar tus dos tarifas ahí en esa cotización, sea a medio busto o ilustración completa como la que yo hago. Y luego de eso viene lo que es notas en cuanto a cambios, en cuanto a los formatos que se van a entregar, puede ser en TIFF, PDF, JPG, etc. Y por ahí otras notas más que tú quieras agregar, dependiendo mucho de los trabajos, por supuesto, y luego la forma de trabajo que, por ejemplo, en este caso yo coloco que voy a entregar dentro de esta comisión en particular, la ilustración en JPG 72 DPI para que el cliente pueda observar si está correcto los bocetos, cuántos bocetos se van a entregar, si hay un límite de cambios, etc. Luego se procede a la ilustración, al pintado, a que el cliente lo apruebe. Esto va a ser tu proceso más que todo. Y finalmente luego viene la forma de pago, que es muy importante siempre dejar en claro el cliente, dónde el cliente puede hacer el pago y cuánto se tiene que colocar de adelanto. En este caso yo coloco el 50% de adelanto porque es freelance y normalmente ya cuando tú haces contratos con editoriales o empresas mucho más grandes, ellos te dan ya de por sí el contrato y de acuerdo a ello tú puedes aceptar o no aceptar, pero en este caso digamos que es para un cliente particular, entonces el 50% de adelanto y antes de finalizar el 50% restante. Luego las formas de pago que tú tengas, sea internacional o nacional, así que la colocas de esa manera. Y por supuesto el tiempo estimado. Tú al final puedes colocar la firma tuya y por supuesto la firma del cliente con una fecha establecida para que ya esta cotización quede aprobada y por supuesto por sentada de que se va a dar este trabajo. Te recomiendo que este formato de cotización si lo tengas en 2 idiomas, sea en español y en inglés, porque muchas veces puedes trabajar con clientes del extranjero. Entonces ya ten tu formato de presupuesto de cotización en estos idiomas. Yo lo he hecho en Illustrator, como tú verás, es muy fácil de hacer esto, pero este es un ejemplo para que lo tengas claro en cuanto al formato de cotización. Ahora vamos a ver la parte del presupuesto en sí. En el episodio 39 habíamos hablado sobre los gastos mensuales que nosotros tenemos y aproximadamente cuánto es lo que deberíamos ganar. Básicamente vamos a recordar un poquito ello. Primero es importante tener en cuenta el costo por hora, que va a ser nuestra referencia y quizás también lo podríamos denominar como un pago mínimo de un proyecto estimado para empezar a cotizar. Para sacar nuestro costo por hora es importante tener los gastos fijos, los gastos variables, los gastos hormigas, que son los gastos de salida que por ahí podemos tener, antojos, etc. Un fondo de ahorros o también se puede denominar un fondo de emergencias, pero a mí me gusta llamarlo como un fondo de ahorros. Entonces son 4 criterios aquí. Los gastos fijos son los denominados
gastos que siempre van a estar mensuales. Digamos, por ejemplo, streaming, ¿no? Pago de Netflix, pago de Spotify, pago de algún programa, por ejemplo, de Adobe mensual, ¿no? Cosas así. O también internet. Pero en el caso de que tengas, por ejemplo, un internet, cable y teléfono, digamos, que ahí sí varía el costo. Entonces eso lo tienes que llevar a un costo variable. Por ejemplo, la luz no siempre te va a venir mensual un gasto fijo. La luz siempre puede variar, puede ser menos un mes, más un mes y así. Entonces lo vamos a poner en costos variables. Taxis, movilidad, también en costos variables. O por ejemplo, costos fijos que des a alguien de tu familia, por ejemplo a tu mamá, a tu papá, que los ayudes con algo mensual, ¿no? Entonces tienes ahí costos fijos. Una vez que tengamos los gastos mensuales y el fondo de ahorros, que normalmente suele ser entre un 10 o 20% como mínimo de un sueldo, pero como somos freelance los sueldos varían, entonces aquí depende de tu contexto. Todo ello lo sumamos y nos saldrá el total como mínimo que necesitamos en el mes. Para sacar el costo por hora vamos a dividir entre 4 semanas ese precio y luego entre los días de semana que trabajaremos, por ejemplo 5 días, y finalmente entre las horas que trabajaremos en el día, por ejemplo 5 horas súper efectivas. Entonces vamos a tener nuestro costo por hora y eso lo dejamos a un costadito por mientras. Luego viene el gran examen: ¿cuánto cobrar por ilustración? Por el trabajo. Va a depender de ciertos criterios y del trabajo que requieran, sea un póster, para un cuento, diseño de personajes, entre otros. Entonces tú le tienes que preguntar al cliente, uno, si es una agencia de publicidad, si es una marca reconocida, si es un cliente individual. Esto tiene que ver con el criterio de magnitud. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta ello. Luego viene el criterio del tiempo estimado en que el cliente quiere el trabajo. Si lo quiere para allá, entonces es un tiempo de urgencia. Luego de criterios de magnitud, tiempo, viene el criterio de usos, que puede ser para publicidad a gran escala o pequeña escala de promoción, empresarial, venta o uso personal. Si es para venta, se le tiene que preguntar al cliente las copias o reproducciones que se hará del producto y el costo. Aquí entran los royalties muchas veces. Este tema es complejo, así que dejo el link del video donde brindé información de regalías, pero se debe tener en cuenta este factor. Otro criterio son los detalles del trabajo. Si se necesitan trazos, donde se brinda menos tiempo, que es básico; si es una ilustración a blanco y negro, donde no es tan complejo el pintado, y una ilustración a color, donde se necesita mucho más tiempo. Otro criterio de detalle son los personajes. ¿Cuántos son? Esto nos va a ayudar para determinar todo nuestro tiempo. Si se necesitan ciertas acciones y más. Luego, si habrá un fondo complejo o básico y el cliente nos tiene que ayudar a especificar. Si es, por ejemplo, una ciudad o darnos una referencia, todo esto es importante preguntar. Determinar también la geografía, es decir, si la ilustración sale a nivel nacional para una ciudad pequeña o mundial. Ese factor pesa bastante. Otro criterio a tener en cuenta son los impuestos que debemos pagar por el trabajo o retención también, porque del mundo nos pueden retener un porcentaje de nuestro país y también de afuera, dependiendo de cuánto nos van a descontar el porcentaje. Quizás el cliente es del extranjero y dice que nos va a descontar un 20% o un 10%. Si la ilustración es exclusiva o no exclusiva. Eso quiere decir que si no es exclusiva, puedes dar tu ilustración a otra empresa o colocar como licencia o lo que quieras. Entonces tenemos criterios de magnitud económicos, que es cuánto necesito para vivir, y el fondo de ahorros con el cual sacamos nuestros costos por hora. Criterios de trabajo, falta los porcentajes plus, que denomino que estos son del estilo y nivel que te encuentras. Puedes sumar un porcentaje a tu precio final de 20-35% o el que consideres. Depende del contexto del ilustrador, si es principiante o experto. Una vez que tenemos todo eso, vamos a ver el siguiente criterio. Ya viene para sacar cuánto más o menos nos va a demorar el proyecto. Es de investigación, el de creatividad, que es ideas, luego viene el de bocetos, luego viene el de cambios de bocetos, porque tenemos que ponerlo de todas maneras, así no quisiéramos. Luego viene el pintado, el cambio de pintado y finalmente lo que es el arte final. Entonces hay como 7 criterios aquí, 7 u 8 criterios. Por investigación tú tienes que poner cuántas horas te vas a demorar, quizás unas 2 horas. Tienes que ser aquí muy efectivo de todas maneras y conocer tus horas de trabajo, tu flujo de trabajo. Si eres principiante y no lo conoces, te recomiendo chequear el video de los proyectos para portafolio, cosa que de esa manera te vas a encargar tú solito de hacer
un proyecto en específico y vas a ver cuánto te demoras en un flujo de trabajo. Y con ello vas a conocer aproximadamente cuánto es lo que te demoras ilustrando para un proyecto, sea de esta magnitud y sea de otra magnitud. Por ejemplo, cuando hayas establecido el total de horas por realizar un proyecto, ese total lo debes de multiplicar por tu precio de horas y obtendrás un primer precio, pero de referencia que siempre es el mínimo. Sobre todo sirve para verificar si una empresa nos brinda un presupuesto bajo o adecuado. A ese precio debes agregarle el porcentaje de impuestos que te van a retener o del país del cliente, que a veces sucede, y si te harán una transferencia bancaria internacional, agregar el monto que te van a descontar. Para el segundo precio es importante tener el primer precio pero sin los descuentos de porcentajes y agregarle un porcentaje que será el plus de nuestro estilo y nivel de experiencia. Por ejemplo, le sumas un 30% más o el porcentaje que consideres. Y finalmente agregarle el porcentaje de comisiones si es que hay una transferencia bancaria internacional o el porcentaje de los impuestos que te van a retener. Para el tercer precio es importante investigar las tarifas que hay en internet, sea de tarifarios latinoamericanos, tarifarios europeos o tarifarios de Estados Unidos. Yo en las páginas de ilustración he dejado bastantes links donde hay ciertos tarifarios, también se dan los royalties de cuánto tú debes cobrar cuando es un libro ilustrado, del 5 al 10%. Normalmente te puedes guiar de eso. Una vez que investigas, compruebas si tus precios están correctos, si son cercanos o muy alejados. Entonces eso nos va a dar más certeza de poder dar el presupuesto final. Por la magnitud, verifica si el segundo precio es adecuado. Si ves que es una agencia reconocida o empresa grande, muchas veces se duplican esos precios. Y si es un trabajo de royalties, se tiene que llegar a un acuerdo con el cliente para establecer tasas y ver que en el contrato luego el ilustrador tenga acceso a los registros financieros del titular de la licencia al incluir una disposición de auditoría en su contrato. Tendremos tres precios del cual sabemos el mínimo a cobrar y el máximo, de acuerdo también mucho a tu nivel de experiencia. Cuando ya tengas más experiencia en presupuestos, vas a poder determinar ciertas bases en proyectos recurrentes y cada año irás aumentando cierto porcentaje de acuerdo a tu nivel, habilidades que has adquirido y más. Son varias variables, por eso es muy complejo el tema. Entonces, para presupuestar necesitas todos esos criterios. Por eso a veces mucha gente, cuando algunas veces me ha dicho ¿cuánto me cobras por un cuento?, no me dan la información nada. Entonces yo le tengo que decir que me tiene que dar toda esta información para que pueda cotizar. Muchas personas de frente piensan que los cuentos son generales y que se hacen por obra y arte del Espíritu Santo, pero no es así. Entonces necesita su tiempo. De hecho, yo cuando he cotizado me he equivocado muchísimas veces y por supuesto también después te vas a topar con empresas muy grandes en donde te van a dar de frente el presupuesto y quizás te dicen por una tapa de un libro de ilustración en Estados Unidos te van a pagar $2.500, que es mucho más de lo que tú has presupuestado por tus horas de trabajo. Pero aquí va mucho lo que es los derechos, los usos que se les van a dar a esta ilustración. Por ejemplo, si es un libro, una tapa del libro para una obra, ¿cuántos ejemplares se van a hacer de este libro? Por supuesto, cuando hacemos un trabajo de ilustración, siempre nosotros tenemos los derechos intelectuales. Por eso, cuando a veces te puedes topar con una gran empresa editorial, te pagó una cantidad genial, $2.500, pero luego viene otra editorial y te dice, quiere que le vendas esa misma tapa para la otra obra, ¿no? Tú tienes esos derechos y puedes vender de esa tapa ilustrada, salvo que en el contrato sea que esa ilustración sea exclusiva. Y acá también viene otro punto en cuanto al presupuesto, que te deberían pagar mucho más de $2.500 porque no es exclusivo. Si fuera exclusivo, aquí se cambiarían bastante las cosas o ya vendría acuerdos. Por eso es importante ver todos estos temas. Te pueden tocar empresas que de frente te dan el presupuesto. Entonces si ves que va de acuerdo a tus horas de trabajo, a tu plus que tú le estás dando de ese margen de nivel de estilo y otros puntos más que hemos tocado aquí y te parece bien, está genial. Por eso que muchos ilustradores cobran por proyecto. Entonces va variando también mucho el área geográfica y de cuánto también se valora el arte en ciertos países o por aquí cobran mucho más, etc. Pero de todas maneras en Latinoamérica también valoran el arte.
hay empresas que te pagan muy bien, entonces hay que ver todos esos detalles. Espero que te haya sido mucho más clara con todos estos criterios, muy aparte de que haya estas referencias de hora de trabajo, que puede ser lo mínimo, otro precio intermedio y finalmente un precio final, que es de acuerdo a los criterios que hemos dicho de magnitud, a los criterios que hemos dicho de usos especialmente. Por eso es importante cobrar por proyectos, pero referencia las horas de trabajo, que va a ser como una cosa mínima de saber si estoy cobrando adecuadamente, si estoy cobrando muy debajo del presupuesto. Voy a dejar aquí los videínes que te recomiendo y por supuesto links en mi página de andreaga.com, donde he encontrado ciertos contratos de ilustración que te pueden servir para hacer, por ejemplo, contratos con autores independientes de cuentos ilustrados, y para otras cosas te van a servir también. En cuanto a porcentajes de regalía, lo voy a dejar todo en mi página de andreaga.com, todo va a estar en la descripción, y cualquier otra duda puedes dejarlo en los comentarios. Nos vemos en un próximo jueves de videín. Adiós.